Y como cada viernes en Capital Radio, el consultorio de bolsa más esperado de la semana con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días. Es una gran alegría encontrarnos cada viernes y además cuando tenemos semanas tan vertiginosas una detrás de otra como esta, vamos con una primera aproximación porque claro, dicen que cuando el SP recorta un 10% estamos ya en corrección. ¿Estamos en corrección? Llevamos ya en corrección tiempo y en una corrección que por ahora es normal y es importante entender que es normal. ¿Por qué? Porque venimos de un tiempo en el que ha habido un gran sentimiento comprador, sobre todo en Estados Unidos, al respecto de, bueno, ya lo recuerdan, la llegada de Donald Trump, que como siempre, el relato cuando llegaba Donald Trump era que la bolsa iba a comportarse de una manera muy alcista porque en su anterior mandato ya lo había hecho. Y aquí explicábamos que la bolsa estadounidense venía de realizar subidas más que artificiales, todas en realidad son artificiales porque la bolsa es manipulación, pero en aquel momento se veía muy claro que se había subido el SP500 para satisfacer a todos los inversores en fondos indexados, que en Estados Unidos son una inmensa mayoría de los inversores, con el fin de que en las elecciones tuvieran un sentimiento más positivo sobre la gestión demócrata anterior. Y eso normalmente deriva en caídas, pero ya no solamente del SP500, sino sobre todo de las compañías implicadas en esa subida artificial, que protagonizaron, por ejemplo, Nvidia y muchas más, de las que, bueno, hay un montón de ellas tecnológicas que llegaron a realizar subidas de hasta el 1.300% con respecto a cómo cotizaban en octubre de 2022. Ahora lo que se está viviendo es normal. ¿Y por qué no es grave todavía? Porque en las caídas que estamos viendo ya se comienza a transmitir un debate o una idea de negatividad, recesión, problemas con la deuda estadounidense, que si va a cerrar el gobierno. Eso es muy bueno cuando hay caídas, porque de no tener un relato en la mesa negativo, lo que estaríamos probablemente es frente a un desplome muchísimo mayor. Las bolsas, lo normal es que durante los próximos meses puedan formar techos, pero es importante que antes de formar un techo consistente se produzca un periodo de reparto de títulos de, entre otras, todas esas compañías tecnológicas a las que he hecho referencia. Así es que, bueno, lo que estamos viviendo es normal, es un recorte normal. En Europa es mucho menos, pero debe ser más el recorte en Europa para que se genere cierto pánico. No es normal que en Estados Unidos se estén viendo estas caídas y en Europa, como lo están viendo ustedes en pantalla, el DAX continúe en lateral con mucha volatilidad, pero lateral, porque eso lógicamente no genera pánico a nivel global. Y si durante estos días viéramos más recortes también en el DAX, pues sería, fíjense, paradójicamente una buena señal. Sería señal de que ya los inversores van cada vez cediendo más al relato que se nos ha contado durante estos días. Recuerden que ese relato de la recesión ya lo escuchábamos en agosto. En agosto se produjeron caídas relativamente verticales en las que en 3 días pasamos de vivir con normalidad y una vida muy tranquila a estar a punto de tener que tirarnos todos por la ventana porque había riesgos de recesión en Estados Unidos y una locura llamada carry trade que nos contaban que era la causa de las caídas en Japón. Yo aquí les expliqué que eso es falso. Ese tipo de causas no son las que generan los movimientos del mercado. Pero bueno, en aquel momento el discurso dominante es tan potente que todo el mundo se tragó el rollo de la recesión y del carry trade. Obviamente los mercados se volvieron a girar al alza y al de 3 semanas ya nadie se acordaba ni de la recesión ni del carry trade, pero nadie vino tampoco a decirnos que se había equivocado con lo de la recesión y el carry trade. Bueno, pues en esto es probable que suceda lo mismo. Se necesita un sentimiento negativo ahora para lavar el mercado y después veremos, porque lo probable es que si todo es normal, veamos ciertos rebotes. Quiero dedicar un minuto a hacer una valoración a una intervención que tuvo Javier Pastor de Bit2Me, perdón, en este medio la Sí, semana pasada o el fin de semana o el lunes. Una intervención que Luis Vicente tú me hiciste llegar vía móvil. ¿Puedo sí, hacerlo? por supuesto. Muy bien. El debate que me propuso Javier de Bit2Me
Ya me lo había propuesto anteriormente en diciembre de este pasado 2024, momento en el que Bitcoin había tenido una subida desenfrenada hasta niveles de prácticamente 100.000 y obviamente yo les llevo explicando hace mucho tiempo que Bitcoin es un activo meramente especulativo. Podemos pensar que es mil cosas maravillosas de cara al futuro, si es lo que queramos, pero en el sistema financiero, en los mercados organizados, Bitcoin es un elemento meramente especulativo. De ahí esos grandes vaivenes de hasta el 70% de caída y hasta el 1.300% de subida. Eso es solamente especulativo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no tengo ningún interés en que Bitcoin haga una cosa o haga otra. A mí, mi único interés es que ustedes no se engañen con los activos. Me da absolutamente igual. Ni vendo libros sobre Bitcoin, ni vendo cursos sobre Bitcoin, ni trabajo para ningún broker sobre Bitcoin, o de Bitcoin o de ningún otro. A partir de ahí, yo ya le expliqué a Javier en privado que ese debate que él proponía ya lo habíamos tenido en el año 2022 en el canal de un amigo mío, Rubén Gisbert, en el que cada uno expuso sus opiniones. Las mías no han cambiado lo más mínimo desde entonces. De hecho, las llevo exponiendo como tales desde el año 2017, en el que se vivió la primera burbuja de Bitcoin. Desde entonces he tenido muchos más debates sobre Bitcoin, y muchos de ellos también han sido con personas interesadas en el mundo de Bitcoin, porque han escrito un libro o por cualquier otra razón. A mí nunca me va a mover ese tipo de circunstancias. A mí lo único que me mueve es que las personas que me siguen desde que emito mis opiniones en público hace 17 años ya, tienen confianza en mi criterio. Nada más. Y yo les digo lo mismo siempre. El hecho de que otros analistas opinen de manera diferente al respecto del carácter de Bitcoin solo depende de lo que haga el precio de Bitcoin. Los mismos analistas que han tratado Bitcoin durante la inmensa subida del último año y medio, que trataban Bitcoin como si fuera un elemento de inversión, ahora que ha caído un 30% prácticamente en 3 meses, bueno, en mes y medio, desde que Donald Trump entra en el poder, ahora ya lo tratan como si fuera normal, que claro, el Bitcoin es que sí, bueno, es decir, como si fuera un activo especulativo, que es lo que realmente es. Así es que lamento rechazar la oferta, pero es una proposición que ya me hizo hace unos meses. Creo que es muy peligroso que las personas que a mí me siguen estén vinculados con ese tipo de activos sin conocer lo que son realmente. Y claro, a mí no me sirve el argumento de que Bitcoin va a ser en el futuro tal o cual. Porque las personas que normalmente me siguen a mí lo que quieren es obtener dentro de lo posible una cierta rentabilidad de sus ahorros. Fíjense ustedes, si yo recomiendo Bitcoin, por ejemplo, o sigo recomendando Bitcoin de haberlo hecho antes, hubiera seguido haciéndolo en 110.000 dólares, cuando ha caído estos días a 78.000, ¿en qué situación estoy dejando a la gente que me sigue? Eso era. Miguel, seguimos. Perdón, seguimos. Aclarado perfectamente. Gracias, Alberto Iturralde. Ya que hemos hablado del Bitcoin, hoy tienes que hablar, enseguida tendremos preguntas entre las cientos que nos van llegando de nuestros oyentes y espectadores por YouTube. Tienes que hablar del oro, que ha rebasado los 3.000 dólares y veo que hay bastante inquietud de nuevo con el oro. Es que eso sí es reserva de valor, porque lo que hace reserva de valor, hemos hablado antes de los vaivenes de un activo especulativo, pero también esos vaivenes, cuando se trata de un precio que no es reserva de valor, como Bitcoin, son mayores. Entonces, el oro sí es reserva de valor, porque la reserva de valor no la hace que en un momento determinado una persona interesada en el mundo cripto como Donald Trump para intentar llevarse el dinero de quienes le siguen, diga que va a generar una reserva de criptoactivos. No, el oro es un elemento aceptado a nivel global como reserva de valor, que es lo que realmente da el carácter de reserva de valor a un teórico activo. Digo teórico activo porque el oro en sí mismo tampoco como tal es un activo, pero bueno, vamos a tratarlo como tal. Entonces, China compra toneladas de oro. Estados Unidos han entrado toneladas de oro durante los últimos meses, probablemente por un problema de aranceles, de posibles futuros aranceles. Hay un error ahí, porque yo dudo que la administración Trump vaya a poner aranceles al oro. Veremos si lo hace, igual sí. Entonces, las subidas de oro las llevo yo explicando más de un año. Y el problema está en que ya el oro es un activo que todo el mundo ve alcista.
Y todo el mundo ya compra en plano inversión, en plano especulación y en todos los planos posibles. Y como todos los activos tienen siempre un componente de especulación, hay que tener cuidado porque en un momento determinado es posible que también el oro tenga una parada en la subida y ciertos recortes para limpiar todo el factor de especulación que también tiene el oro. No es tan grande como lo vemos en los criptoactivos, pero también lo es. De manera que yo explicaba hace ya semanas que lo normal es que el oro alcance cotas de 3.030. En principio, ahí se va dirigiendo, cuidadito ya en esa zona, porque lo más normal es que vaya haciendo resistencia. Les repito también lo que digo siempre del oro. Yo les sugiero que no especulen con este activo, porque un activo que es pura reserva de valor, aunque también tenga un componente especulativo, nunca nos va a dar las satisfacciones que los elementos, o sea, que los activos especulativos, como son las acciones, que también tienen su parte de inversión, pero un componente especulativo mayor que el oro. Lo digo porque ustedes se pueden llegar a aburrir si están pendientes del oro a la hora de entrar y salir en sus operaciones diarias. Y un apunte más, y esto es para la extraordinaria capacidad de análisis de Alberto Iturralde y su capacidad de relacionar cosas. Pero fíjate, Alberto, que esta mañana nos ha llamado la atención que en Financial Times, que es un periódico financiero que lee mucha gente, ya sabes, en este mundo de los mercados, la jefa del comité editorial, que se llama Gillian Tett, o sea, es como su jefa de opinión, ha escrito una cosa que dice que los aranceles sobre bienes pueden ser un preludio de los aranceles sobre el dinero, como un primer capítulo. Es decir, puede venir a continuación aranceles sobre el dinero. Esto lo dejamos, si quieres, en cuarentena, pero no deja de ser llamativo, ¿no te parece? Sobre todo en Europa, donde quieren implementar las monedas digitales de Banco Central. Hecho que yo les sugiero a ustedes que intenten combatir en la mayor o menor medida de sus posibilidades y que atiendan sobre todo a medios de comunicación que lo denuncien. No solamente que les informen, sino que establezcan una línea editorial en contra de ellas, porque todos los medios de comunicación deben cuidar a sus oyentes. Y la implantación de las CBDCs va a suponer una merma de libertades de la que ya ha advertido precisamente Donald Trump en una de sus decisiones durante el último mes y medio, en esas órdenes ejecutivas. Entonces, cuando tengamos las CBDCs implementadas, que es lo que quiere toda esta manada de liberticidas de la Unión Europea, ahí tendremos ya un arancel al dinero implícito, porque si no lo estamos gastando donde ellos dicen o como ellos dicen, nos lo irán mermando en función de los intereses de las élites corporativas, no de la ciudadanía. Con lo cual, ojo, de manera directa en un país no va a suponer aranceles una entrada en gravar el propio dinero. Pero ya tenemos una realidad a día de hoy, sin tener que ver necesariamente con los aranceles, que nos está avisando de que sí va a llegar un gravamen a los aranceles. A mucha gente le parecerá comodísimo el dinero digital, pero no solo es una pérdida de libertades, sino que visto de otra forma más activa, es quizás el mayor sistema de control que se haya inventado por la especie humana de los semejantes, ¿verdad? De todo lo que hacen y cómo lo hacen. Sí, y se necesita una revolución ya. Cuando decimos la palabra revolución, siempre se antoja la idea de una lucha armada. No tiene por qué. Es decir, protesten todo lo que puedan. Hace una semana hubo una manifestación en contra de la guerra que llevo con Laura Blanco todos los viernes explicando durante los últimos meses que nos quieren llevar. Bueno, pues las CBDCs es otro tanto de lo mismo. En la libertad de expresión se va a ver mermadísima cuando eso llegue. No van a ustedes poder encontrar opiniones tan claras como esta con facilidad, porque probablemente incluso a mí me habrán intentado ya cercenar la libertad de expresión porque no digo lo que interesa. Y cuando las CBDCs ya estén aquí, no solamente cercenarán esa libertad de expresión que comenzará, esa libertad de expresión, a terminar en junio de este año, donde se implementarán también medidas contra la libertad de expresión, sino que además tendrán la herramienta de dejar sin dinero a quien habla con libertad. Protesten. Seguimos.